Buenas tardes, amigos. Comenzamos con la propuesta del gobierno para conseguir los recursos para la guerra interna. Gaby, ¿qué tal? Hola, Steffi. Amigos, como siempre, bienvenidos. El Ejecutivo impulsa, entre otras cosas, el aumento del IVA al 15%. Las reacciones a continuación. IVA, una carga para todos. El gobierno espera recaudar 1.071 millones de dólares este año para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis y económica, con su planteamiento de incrementar el IVA del 12 al 15%, que para entrar en vigencia debe aprobar la Asamblea Nacional. Adriana Bermeo nos trae ahora el informe. El gobierno envió un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional, esta vez para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. La propuesta contempla subir el IVA de 12% al 15%. De llegar a aprobarse, la medida entraría en vigencia desde el 1 de marzo e implica una recaudación de 1.071 millones de dólares en el 2024. En el 2023, el Servicio de Rentas Internas reportó 8.400 millones de dólares de ingresos por IVA. Esto representa el 32% de la proforma de gastos estimados para ese año. Con la recaudación adicional, se eleva a 9.471 millones de dólares. Los recursos que se recauden por IVA no podrán ser preasignados y, según se explica en el documento, serán utilizados para la adquisición de armamento y equipos, mejoramiento del sistema de rehabilitación social y pago de asignaciones a prefecturas y municipios. En el proyecto no se establece temporalidad. Esto quiere decir que el incremento del IVA propuesto por el Ejecutivo será indefinido. Las deducciones y exenciones tributarias que se aplican al IVA continuarán vigentes. Por ejemplo, la devolución del impuesto a las personas con discapacidad y adultos mayores, también a los proyectos inmobiliarios. Y no hay apoyo a un incremento del IVA en la Asamblea. Los bloques legislativos mostraron su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo. Incluso quienes forman parte de la mayoría se distancian de esa posibilidad. Patricio Díaz tiene las reacciones. La propuesta del Ejecutivo de incrementar el IVA del 12 al 15% no tiene adeptos en la Asamblea, fuera del bloque oficialista. Sus aliados en la mayoría legislativa se distancian. El Partido Social Cristiano anunció que no votará por la creación o aumento de ningún impuesto. Sin embargo, están dispuestos a analizar alternativas. Lo que podemos quizá proponer sería a la final es crear una especie de contribución especial temporal mientras dura la guerra y que sea depositada quizá estos recursos en una cuenta especial para poder financiar la guerra en la que nos encontramos los ecuatorianos. El correísmo también se opone. Considera que hay otras salidas y se las propondrán al gobierno para evitar el incremento de impuestos. Toda reforma tributaria debe recaer el peso en las personas que más tienen, ¿no? Las personas que más tienen debe tributar, es un tema de equidad, de solidaridad. La bancada de Construye analiza un pronunciamiento, pero sus legisladores piden al gobierno información sobre el costo que tendrá la guerra contra el terrorismo. Desde el bloque de gobierno aseguran que existe la posibilidad de dialogar y encontrar alternativas. Las leyes son para discutirlas, para debatirlas. ¿Acaso viene con un candado o están escritas en piedra? Perdóneme, creo que esta Asamblea ha demostrado en las dos últimas leyes económicas urgentes que se han hecho cosas tan positivas que ni siquiera vinieron en el primer proyecto. También siendo realistas, cuidado, nos vamos a salir por el tema de que el populismo por acá o por acá. Acá hay que darles respuestas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Todas las bancadas sí reconocen que ante la declaratoria de conflicto armado para enfrentar al terrorismo se requieren recursos. Sin embargo, un incremento en el IVA no es para parte de ellas una opción. Un incremento de 3 puntos del IVA no solucionaría la profunda crisis fiscal del país. Equilibrar las cuentas públicas requiere de más acciones. Sin embargo, los analistas sostienen que este aumento viabilizaría la llegada de financiamiento de los organismos multilaterales. Para dimensionar el impacto de la propuesta presidencial de incrementar en 3 puntos el impuesto al valor agregado, hay que tener claridad sobre el estado de las finanzas públicas. El 2023, según el Observatorio de la Política Fiscal, cerró con un déficit de 5.800 millones de dólares.
Esa fue la diferencia entre los ingresos del Estado y sus gastos. La necesidad de financiamiento, donde se suma el pago de amortizaciones de la deuda pública interna y externa, se ubicó cerca de los 11.000 millones. De ese total, 5.000 se cubrieron con atrasos en los pagos a los gobiernos autónomos descentralizados, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a los proveedores del sector privado. Y la diferencia se cubrió con financiamiento que provino de la colocación de bonos en el IES, en el sector financiero privado, y algo que llegó de los multilaterales. Pero eso fue el año pasado. El 2024 la cosa luce más compleja, porque está prevista una caída de casi 600 millones de dólares en la recaudación tributaria, ya que no habrá cobro del impuesto extraordinario al patrimonio de las grandes empresas. A eso hay que sumar una merma de 800 millones por la no explotación del bloque petrolero ITT y los costos no cuantificados de la guerra contra el terrorismo. No son esos los únicos factores a considerar, porque la decisión de no continuar con la política de reducción del impuesto a la salida de divisas le asegura 500 millones de dólares al fisco, y la primera reforma tributaria aprobada en diciembre representan 800 millones más. En cuentas simples, los 3 puntos del IVA en lo que resta del 2024 representarían 1.071 millones de dólares y no son suficientes para cerrar la brecha fiscal. Pero los analistas coinciden en que es un paso que abriría puertas a un eventual financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales, que tampoco es el mejor de los escenarios, pero sin duda es preferible, dicen, equilibrar el presupuesto con préstamos y no con atrasos. La guerra, las secuelas del terror. Estados Unidos ofrece acelerar la cooperación antiterrorista con Ecuador. En las próximas semanas llegarán 3 altos funcionarios de su Departamento de Estado. Paul Romero con el informe. Estados Unidos acelera la asistencia y cooperación al gobierno del presidente Daniel Noboa para que enfrente a los 22 grupos terroristas que operan en el Ecuador. El Departamento de Estado, mediante un comunicado, detalla 4 ejes: incrementar el intercambio de inteligencia, combatir la actividad cibernética maliciosa, asistir con implementación de reformas penitenciarias, utilizar herramientas disponibles para dar con los responsables de la violencia criminal. No especifica cuáles. Para Estados Unidos, Ecuador vive niveles atroces de violencia y terrorismo a manos de grupos que califica de narcocriminales. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una estrecha colaboración con Ecuador, incluyendo la lucha contra las organizaciones criminales. Trabajaremos con el presidente Noboa para profundizar nuestra cooperación en materia de aplicación de la ley a través de programas de asistencia de seguridad de Estados Unidos. Para acelerar esa cooperación, 3 funcionarios importantes visitarán el país en las próximas semanas: Todd Robinson, subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos; Kevin Sullivan, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental; y Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Ella visitó el Ecuador en septiembre de 2022 y entregó equipos a las Fuerzas Armadas. Los primeros días de enero, el presidente Noboa, antes de que estalle la crisis de inseguridad, anunció el intercambio con Estados Unidos de chatarra militar, material bélico ruso y ucraniano, adquirido por las Fuerzas Armadas en 1995 por moderno armamento valorado en $200 millones. Ecuador exigirá certificado de antecedentes penales a extranjeros que ingresen por la frontera de Colombia y Perú, pero los controles aún no se realizan. Fabiola Santana explica por qué. Este jueves en la noche, el Ministerio de Gobierno informó que el Ecuador exigirá certificado de antecedentes penales a los extranjeros que entren por las fronteras con Colombia y Perú. El objetivo es controlar el ingreso de individuos que se constituyan una amenaza para el país o riesgo para la seguridad pública. Esto en el contexto de la crisis armada interna. El gobierno ordenó a la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior efectuar los controles migratorios en los pasos fronterizos. Los operativos aún no se realizan, pues esta dependencia trabaja en los lineamientos del acuerdo ministerial para no afectar convenios internacionales. El marco normativo incluirá exenciones. Una ya prevista es a menores de edad acompañados de un familiar dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Ellos no deberán presentar el certificado. Los extranjeros, según la Constitución Política de la República del Ecuador, tienen iguales derechos
y de la misma manera obligaciones. El gobierno adelantó que la medida se extenderá durante 60 días desde la vigencia del decreto de estado de excepción que inició el 8 de enero. El certificado de antecedentes debe ser del país de origen o de residencia durante los últimos 5 años. El documento deberá estar apostillado para que tenga validez. Estados Unidos y Reino Unido lanzan una operación militar contra rebeldes hutíes en Yemen tras los ataques contra embarcaciones comerciales en el Mar Rojo. La milicia yemení respalda a Hamas y ha secuestrado y destruido buques vinculados con Israel. Ileana Suárez informa. Las imágenes publicadas por la Real Fuerza Aérea Británica muestran ataques de precisión contra objetivos en Yemen, un aeródromo y edificios donde los rebeldes hutíes guardaban drones para perpetrar ataques en el Mar Rojo contra buques extranjeros, supuestamente vinculados con Israel, pues los hutíes son aliados del grupo Hamas. Yemen denunció que la coalición estadounidense-británica usó barcos, submarinos y aviones en esta acción militar y que 5 milicianos hutíes han muerto. Washington y Londres aseguran que buscan proteger el comercio internacional y la navegación por esa importante ruta marítima, pues los hutíes han atacado ya a 27 embarcaciones mercantes y petroleras, lo que amenaza con aumentar los precios del crudo y sus derivados. Pero hay además la preocupación de la comunidad internacional ante la posibilidad de una extensión del conflicto en Medio Oriente hacia el resto de la región. Pero ¿quiénes son los hutíes de Yemen y por qué están en la mira de potencias extranjeras? Ese grupo se consolidó hace más de 10 años como una fuerza militar rebelde a partir de las revueltas de la primavera árabe. Lo informa ahora Pedro Jiménez. Yemen es el país más pobre del mundo árabe y en la década de los 90, Hussein al-Houthi, un líder religioso en el noroeste del país, condujo la formación de una organización política y armada de carácter islamista. Son los hutíes, que se llaman a sí mismos partidarios de Dios, y su intención es la protección del Islam en ese territorio. Para el año 2011, habían comenzado en Yemen las protestas contra la dictadura del presidente Ali Abdullah Saleh, que tenía 32 años en el poder. La llamada primavera árabe se consolidaba con revueltas en una docena de países de la región y los hutíes, apoyados por la República Islámica de Irán, se convirtieron en una fuerza rebelde que llegó a tomar el control de Saná, la capital, expulsando a los futuros gobiernos a la ciudad de Adén en el sur del país. En 2015, Yemen estaba inmersa en una guerra civil, una lucha que ha cobrado miles de vidas y generado una crisis alimentaria sin precedentes, llegando los hutíes a controlar el 30% del territorio de Yemen y gran parte de los recursos. En la administración de Donald Trump, Estados Unidos declaró a los hutíes como grupo terrorista. El lema de la organización es Dios es grande, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel y victoria del Islam. De ahí que se han involucrado en acciones militares contra Israel por la guerra en Gaza contra otro de sus aliados, el movimiento Hamas. La Corte analiza una demanda para eliminar las causales del divorcio. ¿Cómo cambiaría el proceso? Entérese al volver. La Corte Constitucional trata una demanda para eliminar las causales de divorcio como adulterio, abandono de hogar o ebriedad. El demandante alega que si uno de los dos cónyuges ya no quiere estar casado, debe bastar su voluntad y el Estado no debe obligarlo a demostrar el motivo. Jacqueline Rodas sigue la audiencia. La Corte Constitucional, en audiencia, analiza la posible eliminación de las causales de divorcio. El abogado quiteño Sergio Núñez presentó la demanda alegando que cuando uno de los dos cónyuges ya no quiere estar casado, el otro no le puede obligar a seguir en el matrimonio y el Estado no le debe forzar a encajar su situación en una de las causales vigentes para probar que hubo adulterio, violencia, falta de armonía, amenaza contra su vida, actividades ilícitas, que su pareja tiene una condena mayor a 10 años, es ebrio habitual o toxicómano, o que abandonó el hogar. Farid Simón, en representación del demandante, pidió que esa norma se declare inconstitucional. Y si no encuentra una causal, tiene que construirla, tiene que inventarla,
¿Qué pasa si una persona simplemente deja de tener afecto y ya no quiere seguir casada? Someterles a las partes a la oprobiosa obligación de demostrar ante un juez sus problemas personales, los aspectos más íntimos de su vida, es una violación clara a varias normas constitucionales. Aclaró que la tenencia de hijos menores de edad o el destino de los bienes se resuelven en procedimientos independientes. La demanda fue respaldada por 3 particulares. También se presentó un recurso en contra y la oposición del presidente del Legislativo, Henry Kronfle, mediante la abogada de la Asamblea Nacional, entidad demandada en esta causa. La idea, según quien solicita la inconstitucionalidad, es que eres libre de hacer lo que quieras sin tomar en cuenta que este tipo de acciones pueden perjudicar a terceras personas, al cónyuge en este caso. La jueza Carmen Corral preparará un proyecto de sentencia que someterá al Pleno de la Corte Constitucional para su votación. El número de matrimonios en el país va en descenso desde 1997. En cambio, los divorcios aumentan, la mayoría por consentimiento mutuo, por vía judicial y notarial. Elaine Sánchez tiene las cifras. Los divorcios en Ecuador crecen. En el 2022 hubo 24.595, 3.129 más que 10 años antes. La mayoría de hombres se divorcia entre los 40 y 44, las mujeres entre los 30 y 35 años. El 51.5% de divorcios se dieron en la sierra, el 43% en la costa, el 5.1% en la Amazonía y Galápagos con el 0.5%. En general, un matrimonio dura 16 años. Otro de los cambios en las parejas es que ya no se casan tras relaciones largas, y si lo hacen, es pasado los 30 años. En el 2022, los hombres se decidieron a los 35, mientras que las mujeres a los 32 años, algo que no se veía en el año 2015. Cuando se casaban a partir de los 20. Las principales causas del divorcio tienen que ver con pactos que se rompen, la poca comprensión y la falta de comunicación, el desempleo que deriva de crisis económica, la religión que antes era un factor de unión, hoy no pesa. En cambio, los grupos feministas sí cuentan, porque han visibilizado la violencia de género y la importancia de no callar, que ha llevado a la separación definitiva de las relaciones tóxicas. La generación hidroeléctrica en el país va en aumento. En lo que va del mes llega a ser más del 80%, mientras la importación de energía de Colombia está en los niveles mínimos. Francisco Garcés con el informe. Las hidroeléctricas entregan entre el 75 y 80% de la energía que se consume en el país, niveles casi equivalentes a los que se producían antes de que empiece el estiaje. Esto gracias a las lluvias que han aumentado los caudales de los ríos. Según los datos que maneja el Ministerio de Energía, los caudales del río Paute en el Austro, los del Pastaza en el centro oriente del país que alimenta las centrales Agollán y San Francisco, y los del río Coca en el norte del oriente que provee el agua de Coca Codo Sinclair, se mantienen estables y en niveles que permiten que esas centrales estén permanentemente en operación. El complejo hidroeléctrico Paute, que une a las centrales Molino, Mazar y Sopladora, funciona de forma permanente. Durante la parte más crítica del estiaje, esas generadoras llegaron a estar apagadas la mayor parte del día. Ahora entregan el 35% de toda la energía hidroeléctrica del país, superando a Coca Codo Sinclair, que este miércoles, por ejemplo, entregó el 22% de la hidroelectricidad. Pero el Ministerio de Energía analiza si estos niveles se mantendrán en las próximas semanas o si los niveles de los ríos bajarán, caso en el que volverán los apagones. Será una decisión complementaria a la que se tomó en diciembre cuando se anunció que no habrá cortes de electricidad hasta el 15 de enero, es decir, hasta el lunes. Hoy lo anunciará la ministra Andrea Robo con un video. Son buenas noticias para el país. Los niveles actuales de generación hidroeléctrica y térmica hacen que cada vez sea menos necesaria la importación de energía colombiana. Solo el 2 de enero la importación superó el 4% de la electricidad del país, pero el resto de los días del mes la energía importada de Colombia no ha superado el 1% de lo que se consume. 6 grandes rocas que bloqueaban la vía Loax-Santo Domingo fueron removidas con explosiones, pero la carretera sigue cerrada por nuevos deslaves debido a las lluvias. El reporte con imágenes de Saracay TV. Con una detonación controlada en el kilómetro 83 de la vía Aloac-Santo Domingo, 6 enormes rocas fueron despejadas con dinamita para tratar de habilitar la carretera.
Los escombros son colocados como relleno en varios sectores, según informó Néstor Loaiza, director del peaje Santo Domingo, quien precisó los trabajos que se realizarán en la parte superior de la montaña. Vamos a construir la berma y la cuneta de coronación para encauzar el agua y vamos a empezar a hacer terrazas para bajar el material suelto. El martes se hicieron detonaciones similares que despejaron temporalmente la vía y cerca de 100 carros lograron pasar. Pero luego se volvió a cerrar porque 800 metros cúbicos de piedras cayeron la madrugada de este jueves. Dispuso pues el cierre de la vía para que los trabajos sean netamente operativos, considerando la vida y los bienes de las personas que transitan por esta red vial. Después de las detonaciones, algunos aprovecharon para pasar caminando pese al miedo que sentían, pues de la montaña seguían cayendo fragmentos. Sigan trabajando más para que haga paso más rápido, adecuado, porque estamos transitando por las Mercedes y está muy feo el paso por las Mercedes. Habilitar el acceso podría tardar más de 15 días y aún no se han eliminado otras piedras gigantes de la parte alta de la montaña. Quito, a rescatar el centro. La llegada del metro de Quito dinamizó el centro histórico y a sus más de 400 restaurantes, hoteles y cafeterías. Esta zona no lograba reactivarse desde la pandemia y ahora da muestras de resurgir. Carla Delgado con este tema especial. Aunque el centro histórico rebosa problemas, no queda duda de que es un lugar encantador. La gastronomía es única. El casco colonial alberga 378 restaurantes y cafeterías, como esta, la de San Agustín, que tiene 165 años y prepara los mejores helados de paila de la zona. En su historia, cuenta el gerente, enfrentaron conflictos por estar cerca del Palacio de Gobierno, aunque la pandemia ha sido su peor momento. Hoy, con el metro ha vuelto su época dorada. Nosotros hemos duplicado ventas. El 8 de diciembre fue la venta más fuerte en hace 20 años. Cola de gente para ingresar a tratar de tomar helados, comprar los dulces tradicionales. Fue muy bonito ver que la gente vuelve al centro histórico. Para ellos, es el momento para el renacer de la zona, en el que todos deben arrimar el hombro. Se debe trabajar en conjunto, tanto la comunidad, la empresa privada y el sector público. Porque si le dejamos a solo a una parte que se haga cargo, es como un avioncito que empieza a despegar, pero despega solo a medias. Pero si despegamos todos juntos, vamos a salir adelante. De a poco vuelven a apostar por el centro. Se abren locales, se renuevan otros, porque empresarios y comerciantes creen que no aprovechar este lugar patrimonial sería una locura. Porque sabemos que es una joya patrimonial, es el centro histórico mejor conservado de Latinoamérica y creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de darlo a conocer. Los hoteleros, y son 49, comparten el mismo optimismo. Para nosotros, en especial para mi familia y para mis huéspedes, es una bendición de Dios que se haya inaugurado el metro después de haber esperado tantos años. La arquitectura colonial ofrece vistas privilegiadas y que dejan maravillados a los turistas. Todos coinciden en que deben sacar partida al momento. El metro, además de dar accesibilidad a la zona, es la oportunidad que tanto buscaban. La liberación de 5 secuestrados marcó la mañana de este viernes en las cárceles de Cuenca y Cañar. Ampliamos. La guerra, las secuelas del terror. 5 rehenes más fueron liberados esta mañana en la cárcel de Turi, en Cuenca y en Cañar. Sin embargo, 170 siguen retenidos en 7 centros penitenciarios del país. Luis Alfredo Zúñiga actualiza la situación en las prisiones. Ya son 5 días en los que con fugas, rehenes y altercados, una vez más se ha evidenciado la crisis carcelaria en el país. De 178 retenidos, 8 han sido liberados, los últimos 5 durante la mañana de este viernes, en Cuenca y Cañar.
Fueron 2 guías penitenciarios los liberados este viernes, según confirmó el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI. Se suma la servidora administrativa que fue liberada el jueves. Sin embargo, solo en este centro carcelario se reportaron más de 60 rehenes. El SNAI en este punto dijo que se ha brindado atenciones a los presos y personas retenidas como parte de un protocolo humanitario. Pasado el mediodía, el SNAI también informó de la liberación de 3 servidores administrativos en el reclusorio de Cañar, donde se mantiene la vigilancia. En Esmeraldas, 2 de los 13 rehenes fueron liberados. Se trata de una servidora administrativa y un guía penitenciario que fueron puestos a buen recaudo. Así lo señala un reporte de las Fuerzas Armadas y miembros de la Iglesia Católica. Cerca de la medianoche fue lanzado el cuerpo de Neri Vargas desde la cárcel de Machala. Un video mostró cuando los presos abrieron la puerta y lanzaron el cadáver embalado con plástico. La víctima estaba recluida desde noviembre por el delito de ataque y resistencia. 16 guías están retenidos en esta cárcel, que alberga 1.534 presos. En la cárcel de Archidón, en Napo, se reportó este viernes el hallazgo del cuerpo de un privado de libertad sin vida, quien había ingresado por el delito de violación sexual. La cárcel de Cotopaxi no registró mayor movimiento en los exteriores, donde se ha instalado un vallado y se observa presencia policial y militar. Familiares de los guías retenidos hicieron un plantón en la gobernación de Cotopaxi, mientras en los reclusorios de Loja y Tungurahua no se ha informado de la liberación de rehenes. Las clases se mantienen aún en modo no presencial, según el Ministerio de Educación, mientras en hospitales y transporte público trabajan con baja afluencia de usuarios, pues hay personas que temen salir de casa. Estefanía Arias habla sobre estos y otros servicios. La no presencialidad en las aulas se mantiene a escala nacional. Así lo indicó el Ministerio de Educación en un comunicado, sin precisar hasta cuándo. En este mismo señalan que monitorean la situación minuto a minuto. Esta medida aplica en instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. También se mantiene el teletrabajo para el personal que labora en esos centros. Aun cuando la consulta externa se reactivó en los hospitales del país desde este jueves, la afluencia de pacientes es baja. En el Hospital del Día Efrén Jurado López del IES en Guayaquil, el ausentismo llegó al 70% este viernes. Lo mismo ocurrió en el Abel Gilbert Pontón, en el sur de la ciudad. Según las autoridades, esto se debe al temor de las personas de salir de casa. Sin embargo, agregaron que las citas fueron reprogramadas. Mientras en el Hospital Martín y Casa en Babahoyo, provincia de Los Ríos, la afluencia es masiva en el área de emergencia. Los ingresos fueron resguardados por la policía y está pendiente el reagendamiento de 350 citas médicas en consulta externa. Las cooperativas han decidido trabajar con menos vehículos porque la afluencia de pasajeros es menor a la usual. Un bus al día llega a tener 300 usuarios, cuando la cifra normal es 600. Por eso en Guayaquil solo el 60% labora. Una situación que se repite en Loja, donde solo el 75% de la flota está operativa. Incluso el horario se ha reducido y los recorridos son hasta las 20:30. El panorama es distinto en Babahoyo. Las 36 cooperativas se han reactivado en la terminal terrestre y el resguardo policial incluye requisa en los ingresos. Los locales en la ciudad de Loja han optado por un cambio en sus horarios de atención. Abren desde las 9 de la mañana y cierran a las 17 horas como medida de seguridad. En la bahía, en el centro de Guayaquil, ocurre lo mismo. El 80% de los comercios están activos, pero atienden hasta las 4 de la tarde, cuando antes recibían clientes hasta las 6 de la tarde.
La justicia de Colombia mantiene como imputado a Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro. Está acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La defensa había solicitado la nulidad del juicio alegando violación de garantías procesales. Los cargos presentados por la Fiscalía surgen del testimonio de la ex esposa de Nicolás Petro, Dairusis Vázquez, quien lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo de Samuel Santander López Sierra, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Supuestamente una parte del dinero ingresó a la campaña presidencial de 2022. La Casa Blanca afirma que la ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania se ha detenido por completo debido a la falta de un acuerdo en el Congreso para seguir apoyando a ese país contra la invasión rusa. El presidente Joe Biden ha pedido a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, que apruebe un paquete adicional de $55.000 millones. Pero los congresistas han dicho que solo darán el visto bueno si el gobierno implementa medidas en la frontera entre Estados Unidos y México. Familiares de los rehenes israelíes que están en manos de Hamás protestaron en las calles de Tel Aviv y otras ciudades para exigir su liberación. Esto luego de 100 días de cautiverio. Centenares de personas pidieron que se retomen las negociaciones para que los 104 secuestrados regresen a casa. Sin embargo, este viernes Israel rechazó la propuesta de Qatar, país mediador del conflicto, de liberar a todos los rehenes a cambio de detener el ataque en Gaza y permitir el exilio de los cabecillas de Hamás. Argentina cerró el año 2023 con una inflación del 211,4%, la más alta desde 1990. La devaluación del peso además está en un 50% y esto ha llevado al país al primer lugar en el ranking de inflación en América Latina, superando a Venezuela. A escala mundial, solo Líbano tiene una inflación ligeramente mayor a Argentina. El gobierno afirma que esto es un mal necesario, mientras la oposición denuncia la transferencia de ingresos de sectores medios y bajos hacia los más ricos. Israel defendió su guerra en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia en el segundo día de audiencias por acusaciones de genocidio. El abogado israelí declaró que Hamás ha hecho una red de túneles debajo de zonas residenciales, escuelas, albergues y hospitales, utilizando a la población civil como escudos humanos y que su ejército no busca destruir a los palestinos, sino defenderlos de los extremistas que lanzaron un brutal ataque contra civiles, asesinando a 1.200 personas y secuestrando 250. Sin embargo, el juicio por genocidio continúa en el máximo tribunal de Naciones Unidas, impulsado por Sudáfrica, que acusó al gobierno israelí de intentar exterminar al pueblo palestino con bombardeos que han dejado 23.000 fallecidos y más de 1 millón de desplazados. Alarma en el suburbio de Guayaquil por el incendio de una ferretería. Al volver, los detalles de la emergencia. Un incendio en el suburbio de Guayaquil movilizó a 65 bomberos que luego de una hora lograron controlar la emergencia que generó una gran nube de humo. Diego Cuenca con los detalles. El humo cubrió toda una manzana en las calles 24 y La P en el suburbio de Guayaquil, durante un incendio en una ferretería que funcionaba dentro de un edificio. 65 bomberos atendieron la emergencia, que empezó cerca de las 10 de la mañana, y una hora después apagaron el fuego, cuyo origen se desconoce. Personas que habrían sufrido calor térmico, un estrés térmico, pues debido a que quisieron también ellos ayudar a sofocar y sacar las cosas. La magnitud del incendio hizo que los habitantes de inmuebles aledaños salgan por temor. Ha salido mi sobrina totalmente desmayada del humo. Entonces estaban las criaturas que no se habían dado cuenta y cuando nos han llamado pues ya llegamos a un estado de shock. Para sofocar las llamas, el ECU 911 movilizó al menos 12 unidades entre tanqueros, ambulancias y camiones cisterna. Tras la intensa labor, los uniformados empezaron a remover los escombros del negocio, que quedó parcialmente destruido. En la emergencia no hubo víctimas.
El presidente Daniel Noboa cumple agenda este viernes en Guayaquil. Comenzó la tarde visitando las instalaciones de TC Televisión 3 días después del ataque terrorista al medio de comunicación. Luisa María Heredia nos informa desde el lugar. Sí, precisamente alrededor de la 1:30 de la tarde arribó el presidente de la República, Daniel Noboa, aquí a las instalaciones de TC Televisión. A su ingreso, pues él detalló que venía a solidarizarse personalmente con todo el equipo periodístico, administrativo de este medio de comunicación que sufrió el atentado hace 3 días. Lo llamó concretamente un atentado terrorista. Recorrió, de hecho, las instalaciones que vimos en imágenes ese día, a la que el grupo armado tuvo acceso, tanto el estudio como la redacción de este canal. También pues estuvo en gerencia conversando con las diferentes autoridades del medio de comunicación. Para su llegada aquí se desplegó un operativo que contó con la presencia policial y militar desplegada en toda la Avenida de las Américas y las inmediaciones. Realmente parte de la vía estuvo deshabilitada para el tránsito vehicular. Hay presencia de francotiradores, de grupos especiales de la Policía Nacional, incluso se hizo un barrido antiexplosivo en esta zona, y también a esta hora se esperan y se dan ya las declaraciones del secretario de Comunicación de la Presidencia respecto con las medidas que se van a tomar a raíz de este hecho suscitado. Es la información a esta hora. Los cocodrilos son depredadores que juegan un papel vital en los ecosistemas, pero están en peligro de extinción debido a la caza furtiva, la pérdida de hábitat y el cambio climático. En Guayaquil, un proyecto ha capturado imágenes de cocodrilos para sensibilizar sobre la importancia de protegerlos. Fernando Terranova con esas imágenes. En las oscuras aguas del manglar, donde la vida se esconde entre las raíces, un rey se pasea con majestad. Estamos en una ciudadela privada que colinda con la reserva Manglares del Salado y Ecuaterra está avistando en este momento un cocodrilo de la costa. También conocido como cocodrilo americano, en Ecuador, se encuentra en manglares, ríos y lagunas de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Loja. Hemos avistado alrededor de 3 cocodrilos, 3 cocodrilos, algo que es bastante difícil de poder presenciar, pero en esta mañana, pues probablemente por el clima, la marea, nos ayuda a hacer mejor el avistamiento de cocodrilos. Es el reptil más grande presente en el país, con machos adultos que pueden alcanzar los 6 metros de longitud y pesar hasta media tonelada. Pueden nadar hasta 30 kilómetros por hora y permanecer sumergidos hasta 2 horas. Su dieta incluye una amplia variedad de presas como aves, crustáceos y mamíferos. Gran parte de las garzas pues son de hecho alimento común de este animal. No es válido pensar que el cocodrilo podría atacar o pensar en el humano como parte de su dieta, ¿no? Tal vez esto llega a ser un poco más en la visión, digamos, en películas o en alguna ficción, pero la realidad es que el cocodrilo no va a optar por desafiar a un humano. De hecho, lo primero que hacen al momento de ver a una persona es huir. El biólogo Benjamín Navas, fundador del proyecto de educación ambiental Keeping Science, lleva adelante un monitoreo de fauna con cámaras trampa. 3 dispositivos colocados en puntos estratégicos del estero salado han logrado más de 40 registros en 3 meses. Estimamos que entre esos 40 tenemos alrededor de 5 individuos. Nos basamos en esto por la longitud, por ciertas cicatrices, ciertas características que definen a estos individuos. En Ecuador, los cocodrilos de la costa se encuentran en peligro crítico de extinción. Sus principales amenazas son la contaminación, el cambio climático y la pérdida de su hábitat. Su extinción tendría graves consecuencias para el ecosistema, ya que los cocodrilos juegan un papel importante en la regulación de las poblaciones de otras especies. Hablamos de que esta especie es un depredador tope. Esto quiere decir que se encuentra en la cúspide de la pirámide alimenticia. Podríamos pensar en el cocodrilo como una especie muy parecida al tiburón, tal vez, que es un depredador tope en ecosistemas marinos, o el jaguar, como es el tope, en cambio, en los bosques. Para proteger a los cocodrilos de la costa, es necesario conservar su hábitat y educar a la población sobre la importancia de esta especie. Sucede mucho, en este caso, la interacción de humano-cocodrilo,
que las personas dicen, ok, ojalá que la policía se los lleve a otros sitios, pero esa no es la idea, ¿no? Debemos entender que a la larga este es su hábitat, ellos deberían estar aquí, están aquí por un motivo y que no hay un peligro en general. Sabemos que eso sí, no hay que tentar al peligro en el sentido de que no podemos acercarnos demasiado. Uno de los depredadores más espectaculares de la naturaleza, señor de las aguas, guardianes de vida. Al volver, taxis voladores, esta y otras novedades tecnológicas en la feria más importante del mundo en Estados Unidos. Ya le contamos. De la mañana. Miles de edificaciones prehispánicas se descubrieron en el oriente ecuatoriano. Arqueólogos indican que son las ciudades más antiguas de todo el Amazonas. En la Amazonía ecuatoriana hubo una civilización que nadie imaginaba. Sus vestigios fueron encontrados por arqueólogos que publicaron sus resultados del año pasado. Ellos descubrieron centros urbanos prehispánicos en Morona, Santiago, a 380 kilómetros de Quito. El descubrimiento es considerado un enorme aporte porque las ruinas tienen cerca de 2.500 años, un milenio más que cualquier otra sociedad compleja asentada en la región. Pero lo que esto demuestra precisamente es que eran sociedades muy complejas, organizadas y muy seguramente jerárquicas. Más de 5.000 montículos de tierra hechos por humanos se levantan a lo largo del valle del río Upano. Son casas y templos que se construyeron sobre bases cuadriculadas de 4 metros de alto. También hay plazas y caminos. Y bueno, plazas excavadas, montículos con cimas cortadas, etcétera, que dan un total de 7.400 elementos en positivo, por así decirlo, o cimas truncadas o montículos construidos, y hasta un total de unos 450 kilómetros de caminos excavados. Todo está escondido bajo toneladas de tierra que se acumuló con los años. No son visibles salvo por dispositivos de última tecnología. Aunque en 1970 ya se hicieron las primeras observaciones de las tolas, en el 2015 el Instituto Nacional de Patrimonio lideró una investigación arqueológica que se extendió hasta el 2023. Se utilizó la técnica llamada LIDAR. Desde un avión se lanzan pulsos con un láser que mapea lo que está abajo de la cubierta forestal. Cerca de 10 personas de Ecuador, España y Rusia participaron de esta investigación. La inteligencia artificial es la gran protagonista de la feria de tecnología más importante del mundo, la Consumer Electronics Show. Más de 4.000 expositores presentan sus novedades en el evento que se desarrolla en Las Vegas, Estados Unidos. Un futuro donde la inteligencia artificial sea de uso cotidiano es a lo que apuntan las empresas que participan en el CES 2024, el evento de tecnología más importante del mundo. Hornos que detectan el peso de la carne para cocinarla a la perfección. Sillas masajeadoras que simulan una clase de yoga o coches de bebé que se mueven solos son algunos de los productos presentados en esta edición. 4.000 expositores muestran los últimos avances en la industria, centrándose en hacer inteligentes los equipos electrónicos. Entre los más llamativos están modelos de taxis voladores, eléctricos y autónomos. También el primer televisor con una pantalla transparente de alta definición y dispositivos de realidad virtual. La tecnología no solo busca mejoras en el entretenimiento y las tareas del hogar, también en la salud, con corazones artificiales, dispositivos móviles que miden con precisión el estado de la persona e incluso cepillos de dientes que identifican las zonas donde hay que mejorar la limpieza. Los desarrolladores buscan fusionar la tecnología, utilidad y diseño en un sinfín de productos que se exponen hasta este viernes en el Consumer Electronics Show en Las Vegas.